Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase del curso de razonamiento matemático. Te saluda tu profesora Gabriela y el día de hoy hablaremos del tema de métodos de resolución de problemas. A continuación veamos el primer método, método del cangrejo. Este método se aplica a problemas que mencionan operaciones sucesivas, de las cuales se conoce el resultado final y se pide averiguar el valor inicial. El procedimiento para resolverlo es del final hacia el inicio, es decir, hacia atrás. Por eso se denomina método del cangrejo, y en cada paso se efectúa la operación inversa a la indicada. Para una mayor comprensión, pasamos a los problemas aplicativos. Acompáñame a leer el primer problema. Te dice, pienso en un número, lo divido entre 7, lo elevo al cuadrado, le agrego 15, se le extrae la raíz cuadrada y finalmente le resto 4, dándome como resultado 4. ¿Cuál es el número? Bien jóvenes, para resolver este ejercicio lo que debemos hacer es comprender el problema. Por teoría sabemos que el método del cangrejo se caracteriza por tener operaciones sucesivas y según el enunciado nos menciona las operaciones de división, elevar al cuadrado, agregar, extraer la raíz, restar. Y el único dato que nos da es el resultado, que en este caso, según el enunciado, es 4. Bien, como primer paso vamos a extraer cada uno de estos datos de la siguiente manera. El enunciado comienza diciendo, pienso en un número. Al desconocer este número lo representamos por la letra X. Seguidamente dice, lo divido entre 7. Ya nos está mencionando la primera operación que es la de división y lo representamos con su símbolo, entre 7. Seguidamente lo elevo al cuadrado. Hace referencia a la potenciación y se expresa con el símbolo de potencia. Continuamos, le agrego 15. Agregar hace referencia a la operación de adición y lo representamos como más 15. Continuamos, nos dice, se le extrae la raíz cuadrada, lo representamos por el símbolo de la raíz y finalmente le resto 4 que hace referencia a la sustracción y lo representamos como menos 4, dándome como resultado 4. Bien, ubicamos también la respuesta como puedes visualizar. Hasta el momento hemos extraído todas las operaciones sucesivas tal como nos indica la teoría. A continuación, vamos a representar las operaciones inversas a las dadas. Como puedes observar, la operación inversa de la división es la multiplicación. Si nos mencionaba entre 7, ahora se convierte en por 7. Continuamos. Si teníamos la operación de potencia, ahora es la operación de raíz. Seguidamente, si había una adición, más 15, ahora lo representamos como menos 15. Continuamos con la siguiente operación inversa. Si inicialmente era raíz, ahora queda convertida en potencia. Y por último tenemos a la resta con menos 4, que al representar la operación inversa, queda convertida en más 4. Sabemos que el resultado es 4 y comenzamos a operar. 4 con la última operación inversa que es más 4. 4 más 4 nos da 8. Inmediatamente tomamos este resultado y efectuamos según la operación que nos indica, en este caso potenciación. Elevamos al cuadrado la cantidad 8 y obtenemos 64. Seguidamente, la cantidad 64 se restará con 15, dándome como resultado 49. A continuación, tomaremos este resultado 49 y le extraeremos la raíz cuadrada. Como puedes observar, la raíz cuadrada de 49 es 7. Por último, este valor 7 pasará a multiplicar con 7, dándome la cantidad 49. Y este último resultado representa el número que estamos buscando. Por tanto, la respuesta es que el valor de X es 49. Bien jóvenes, las conclusiones para este problema son los siguientes. Como primer paso, hemos extraído cada una de las operaciones sucesivas mencionadas en el problema, en este caso la de división, potenciación, adición, raíz y sustracción.
Segundo paso es representar las operaciones inversas a las ya mencionadas. Una vez que las tengamos representadas, comenzamos a operar desde el resultado, que viene a ser el único dato que nos da el problema, y vamos ascendiendo, como has podido observar, hasta llegar a la respuesta final. Continuamos, jovencitos, aprendiendo con el problema número 2. Leamos. Con un número se hacen las siguientes operaciones. Primero se multiplica por 5, al producto se le suma 60, a dicha suma se le divide entre 10, al cociente se le extrae la raíz cuadrada para finalmente restarle 4. Si luego de realizar las operaciones indicadas se obtiene 2, ¿cuál es el número? De igual manera, este problema pertenece al método del cangrejo. En este caso, jóvenes, representamos al número desconocido, que es x, y seguidamente las operaciones. Según el enunciado, nos dice, primero se multiplica por 5, lo representamos como por 5. Luego, al producto se le suma 60, se representa como más 60. A dicha suma se le divide entre 10, se le representa como entre 10. Al cociente se le extrae la raíz cuadrada y se representa el símbolo de la raíz, para finalmente restarle 4 y lo representamos como menos 4. A continuación representamos el resultado que nos menciona en el enunciado y es 2. Muy bien, una vez que ya tenemos representado todos los datos, vamos a también representar las operaciones inversas. Como puedes ver, el inverso de la multiplicación por 5 es entre 5. El inverso de más 60 será menos 60. El inverso de entre 10 será por 10. El inverso de la raíz será la potencia y el inverso de la sustracción, menos 4, será la adición, más 4. Muy bien, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a operar desde el resultado para llegar al número que desconocemos. Bien, tenemos al número 2, que al ser sumado con 4 nos da la cantidad 6. Seguidamente tomamos el resultado y continuamos operándolo con la operación de potenciación. 6 al cuadrado nos da 36. Inmediatamente la cantidad 36 será multiplicada por 10, dándome como resultado 360. Seguidamente 360 restaremos con la cantidad 60 y obtenemos 300. Por último, dividiremos 300 entre la cantidad 5 y nos da 60. Este último número que acabamos de obtener viene a ser el número que estamos buscando. Por tal motivo, la respuesta es que el valor de x es 60. Bien, la conclusión para este problema, como les vuelvo a repetir, utilizamos la teoría del método del cangrejo, el cual es representar al número con una incógnita, extraer las operaciones sucesivas, para luego representar las operaciones inversas a las mencionadas en el problema, y comenzamos a resolver desde el final hacia el inicio. De esta manera obtenemos el número que estamos buscando. Sigamos aprendiendo con el siguiente método. Método del rombo. Nos permite resolver problemas de planteo de ecuaciones de manera práctica y sencilla, y se aplica cuando en un problema se presentan dos cantidades totales y dos cantidades unitarias. Para mayor comprensión, acompáñame a leer los siguientes problemas. Nos dice, en un zoológico hay leones y gorriones. Si en total hay 20 cabezas y 62 patas, ¿cuántos leones hay? Bien, jovencitos, atentos a la resolución. Como puedes observar, tenemos un pequeño esquema. Tratándose del método del rombo, debemos dibujar un rombo, en el cual vamos a ubicar los datos del enunciado. Ellos se encontrarán en cada vértice de la figura. Como puedes observar, tenemos al total de elementos, tenemos al monto, a la variable número 1 y a la variable número 2. Bien, leamos el enunciado nuevamente. Nos dice, en un zoológico hay leones y gorriones. Nos da a entender que hay dos tipos de animalitos. Si en total hay 20 cabezas y 62 patas, ¿cuántos leones hay? Bien, nos da de dato el total de cabezas, que es 20,
y cada cabeza representa la cantidad de animales que hay en el zoológico. Y eso indica que el total de elementos será 20. Además, nos menciona que hay 62 patas. Representa al monto. Y nos pide calcular con estos datos la cantidad de leones que hay. Al tratarse de un monto de patas, debemos considerar la cantidad de patas que tenga un león y la cantidad de patas que tenga un gorrión. En la variable número 1 ubicaremos la cantidad de patas que tienen los gorriones. Como son aves, poseen 2 patas. Y en la variable número 2 ubicaremos la cantidad de patas que lleva un león y tiene 4 patas. Como verás, estoy ubicando en la parte inferior a 4 porque es lo que nos pide el problema. Ahora pasaremos a resolver. Te explico. Nos pide calcular la cantidad de leones y esa cantidad debe ser igual al producto del total de elementos por la variable 1. Y a ese producto se le debe de restar el monto. Y a toda esa operación debemos dividir entre la diferencia de las variables. Como puedes observar, el número de leones debe ser igual al total de elementos, que es 20, por la variable 1, que es 2, menos el monto, que es 62, toda la operación dividido entre la variable 1, que es 2, menos la variable 2, que es 4. Una vez que hemos planteado esta operación, pasamos a desarrollarla. 20 por 2 es 40, el cual está siendo restado con 62 y dividido entre la diferencia de 2 menos 4 nos da la cantidad menos 2. Restamos 40 menos 62 y tenemos menos 22, que está siendo dividido entre la cantidad menos 2. Al dividir nos resulta 11. Como acabas de observar, estamos calculando la cantidad de leones. Damos por respuesta que hay en el zoológico 11 leones. Bien, jóvenes, las conclusiones para este problema son las siguientes. Utilizamos el diagrama para resolver fácilmente con este método. Como pudiste apreciar, el diagrama me ayudó bastante para poder ubicar los datos. Además, las operaciones que utilizamos es la de multiplicación, sustracción y división. Por último, ubicamos en la parte inferior siempre la variable de la cual nos pide calcular. Y con esta teoría hemos desarrollado este ejercicio. Continuamos reforzando nuestros conocimientos con el problema número 2. Nos dice, se desea pagar una deuda de 212 soles con 55 monedas de 5 soles y 2 soles. ¿Cuántas monedas de 2 y 5 soles debo emplear? Muy bien, jóvenes, es fácil resolver. Utilizamos el diagrama que acabamos de conocer. Observa, tenemos la figura del rombo, tenemos al total de elementos, al monto, a la variable número 1 y a la variable número 2. Bien, ahora solo debemos de ubicar los datos en el esquema. El total de elementos se refiere a la cantidad de monedas que tenemos. Según el problema, nos menciona que hay 55 monedas. Entonces ubicamos la cantidad 55 en el total de elementos. A continuación, tenemos que representar el monto, que es la deuda. Leamos el enunciado y la deuda asciende a una cantidad de 212 soles. Significa que en monto debemos completar con la cantidad 212. Las variables representan el valor de cada moneda. Según el enunciado tenemos monedas de 5 soles y de 2 soles. Ubicamos como variable número 1 a 5 y como variable número 2 a 2. Muy bien, ahora que tenemos ubicados los 4 datos, procedemos a operar. La cantidad de monedas de 2 soles será igual al producto del total de elementos, que es 55, por la variable número 1, que es 5, menos el monto, que es 212. Toda esta operación debe estar dividida entre la diferencia de las variables 1 y 2. En este caso, 5 menos 2. 55 por 5 nos da 275. Menos 212 entre 5 menos 2, que es 3. Al restar, 275 menos 212 nos da 63. Y al dividir entre 3,
nos da la cantidad 21. Que estamos calculando la cantidad de monedas de 2 soles. Hay 21 monedas de 2 soles. Pero el problema nos pide cuántas monedas de 2 soles y de 5 debo de emplear. Bien, ya tenemos la cantidad de monedas de 2 soles. Nos falta calcular cuántas monedas de 5 soles debo de emplear. Para ello restamos del total de monedas con 21. De esta manera me queda la cantidad de monedas de 5 soles. Como puedes observar, restamos con el total. 55 menos 21 nos da la cantidad de 34. Recuerda, 34 representa la cantidad de monedas de 5 soles. Damos por respuesta que hay 21 monedas de 2 soles y 34 monedas de 5 soles. Bien, jovencitos, pudimos resolver este problema utilizando el esquema ya conocido, en el cual representamos al total de elementos, al monto y a las variables. Recuerda, se debe multiplicar el total de elementos por la variable 1 y restar con el monto. Seguidamente a esa operación, dividirla entre la diferencia de las variables y de esta manera obtenemos uno de los datos que queremos obtener. Si queremos obtener el valor del otro dato, solamente debemos restar con el total. Y con esa teoría llegamos a la respuesta. Pasemos a conocer el siguiente método. Método de la regla conjunta. Este método tiene por objetivo determinar la relación que existe entre dos cantidades, conociendo otras relaciones intermedias. Acompáñame a leer el siguiente problema. Nos dice, en un trueque se observó lo siguiente. Por 6 círculos dan 4 triángulos. Repito, por 6 círculos dan 4 triángulos. Por 5 triángulos dan 6 cuadrados. Repito, por 5 triángulos dan 6 cuadrados. Por 20 círculos, ¿cuántos cuadrados darán? Bien, jóvenes, para resolver este problema tenemos que tener en cuenta los datos que nos da el enunciado. El primer dato es el siguiente, que por 6 círculos dan 4 triángulos. Significa que 6 círculos equivalen a 4 triángulos y lo representamos de la siguiente manera. Como puedes observar, 6 círculos equivalen a 4 triángulos. Utilizamos el símbolo de equivalencia. En el siguiente enunciado tenemos que 5 triángulos equivalen a 6 cuadrados y que por 20 círculos, ¿cuántos cuadrados nos darán? Fíjate la manera como estamos ubicando los datos. La condición es la siguiente: no se debe de repetir en una misma columna la misma especie que se está comparando. Por ejemplo, en la primera columna tenemos a círculo, triángulo y cuadrado. Los 3 datos son diferentes, no se repiten. De igual manera sucede en la segunda columna. Tenemos a triángulos, cuadrados y círculos. De igual forma no se repiten. Esa es la condición principal para ubicar correctamente las equivalencias. Bien, una vez que usted ha ubicado de una manera correcta, pasaremos a multiplicar todos esos datos por columnas. De la columna número 1 multiplicamos a 6 por 5 por la variable x y todo ese producto debe ser igual al producto de los números de la segunda columna. En este caso 4 por 6 por 20. Bien, tenemos el producto de 6 por 5 que es 30 y 30 está multiplicado por x. Debe ser igual al producto de 4 por 6 por 20 que nos da 480. La cantidad de 30 que multiplica pasaría a dividir y nos da el valor de la incógnita que es 16. Y damos por respuesta que por 20 círculos nos dará 16 cuadrados. Las conclusiones son las siguientes. 1. Jóvenes, atentos a los datos que nos da el problema. Al momento de ubicar los datos, recuerden que por columnas no deben de repetirse, deben ser diferentes. Una vez que tienes ubicados los datos de una manera correcta, procedes a multiplicar por columnas, teniendo en cuenta que el valor de los productos deben ser iguales. De esta manera estaremos calculando el valor buscado.
Continuemos aprendiendo con el problema número 2. Nos dice, en una feria agropecuaria, por cada 8 melones dan 5 plátanos. Por cada 10 plátanos dan 3 papayas. Por 4 papayas dan una docena de manzanas. Si 5 manzanas cuestan 16 soles, ¿cuánto pagaré por 12 melones? Muy bien. De igual manera que en el problema anterior vamos a ubicar cada uno de los datos. Mira, como primer dato tenemos que por 8 melones dan 5 plátanos y lo representamos con el símbolo de equivalencia, como puedes observar. Por 10 plátanos dan 3 papayas. Lo tenemos ahí representado. Por 4 papayas dan una docena de manzanas. Cuando nos menciona docena, representa a 12 unidades. Por eso estamos representando que 4 papayas equivalen a 12 manzanas. Seguidamente tenemos que 5 manzanas cuestan 16 soles. Tenemos ahí 5 manzanas equivalen a 16 soles. ¿Cuánto pagaré por 12 melones? Como desconozco la cantidad que voy a pagar, lo represento por la variable x soles, que equivalen a la cantidad de melones, en este caso 12. Como podemos verificar por columnas, no se repite ningún dato. A ver, leamos de la primera columna, tengo melones, plátanos, papayas, manzanas y soles. Todos los datos son diferentes. Del otro lado también. Tenemos en la segunda columna plátanos, papayas, manzanas, soles y melones, los cuales no se están repitiendo. Al estar seguros de que los datos no se repiten, procedemos a operar. De igual manera, multiplicaremos ambas columnas. Del primer miembro tenemos a las cantidades 8, que estará multiplicado por 10, que estará multiplicado por 4, por 5 y por x. Este producto debe ser igual al producto de los números 5, 3, 12, 16 y 12. Tenemos las cantidades 5, las podemos simplificar. Tengo el producto de 8 por 10 por 4, que es 320, que está siendo multiplicado por x. Y del segundo miembro me quedaría el producto de 3 por 12 por 16 por 12. Tengo aquí 144 por 48. Que al multiplicar y al dividir por 320 nos da el valor de x 21,6. Al calcular este valor damos por respuesta que 12 melones costarán 21,6 soles. Conclusión: al igual que el anterior problema, debemos ubicar correctamente los datos para poder resolver sin dificultad y de esta manera llegar a la respuesta correcta. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Esperando que hayas comprendido la clase, me despido. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!